Llega el Timer, lo que el periodismo especializado describía como la revolución francesa e inteligente. Renault Twingo, acrónimo de swing, de tango, algo que Renault hacía énfasis para hablar de las virtudes que tenía con nuestro mercado y que podía llegar a ser un auto bien aceptado, y de hecho así lo fue. Un auto de 1.200 centímetros cúbicos, caja de 5 velocidades, en este caso equipamiento full, dejaba conformes a todo tipo de usuarios, tanto el citadino, que lo podía usar en algún momento para hacer algún viaje, un interior que asombraba la capacidad que tenía, sumado a su economía y su aspecto de pequeño monovolumen, de un pequeño hatch de 3 puertas, que frente a lo que podía llegar a verse en la competencia de nuestro país, se lo hacía ver como un auto de vanguardia y hasta por algunos futurista. Los invitamos a que disfruten de este auto que cautivó a los argentinos allá por la década del 90. Corría el año 1990 y Renault en su casa matriz empezaba a ejecutar lo que era el proyecto W60. No era ni más ni menos lo que iba a terminar transformándose en Renault Twingo. Buscaban pelear dentro del segmento A con un auto novedoso, distinto al resto, que no se pareciera a nada, y así fue. De la mano de diversos diseñadores, el auto pasó por varios tramos de diseño hasta llegar a lo que buscaba Renault. Un auto que privilegiaba lo que era el confort interior, que dejaba solamente, si se quiere, un 20% para lo que era el espacio para la mecánica y todo el resto, pero de una manera real, para sus ocupantes. Los ejes bien pegados al perímetro del auto, lo que habla del tipo de diseño que buscaba darle privilegio a los que le tocara viajar en él, ya que 4 personas podían viajar sin ningún tipo de inconvenientes. El auto se lo veía como un auto de cintura baja, mucho vidrio, para muchos un monovolumen pequeño, si se fijan, la línea del parante acompañando con lo que era la bajada de la trompa, la cola trunca, y el auto se viera como un auto joven, divertido de manejar. De hecho, hasta el rictus que tiene el auto es una de las cosas que más gustaba, ese gesto simpático del auto que también caía entre el público femenino y los jóvenes, lo que era la particularidad de su escobilla de limpia parabrisas, que cubría de una sola pasada casi un 75% de todo el vidrio, sin necesidad de tener las 2 conocidas escobillas. Un auto que al momento de presentarse allá en el Salón de París de 1992 ya tenía delineado todos los detalles, no quedaba nada por pasar en limpio, ya que recordemos que el mismo goza de 3 generaciones. Es un auto que aún está en producción en Europa, pero lo que refiere a las mismas es del año 92 al 2007, la primera generación, del 2007 al 2014 la segunda, y ya del 2014 a la actualidad la tercera. El auto en la Argentina se conoció con la primera generación, con el motor varillero en principio. Su valor por el año 94 eran alrededor de unos $14.500 frente a lo que era la competencia en Argentina, que podía ser un Fiat 147 o un Fiat Uno, autos muy nobles, pero sin dudas muchos más antiguos que lo que podía llegar a ser un Renault Twingo. Siempre se lo veía como una opción interesante, ya que ante su escaso nivel de consumo, su excelente habitabilidad interior, su ergonomía, que ofrecía comodidad para personas altas, corpulentas, en un auto que se lo veía chiquito por fuera, es así que fue ganando adeptos. La primera generación se produjo en principio en
España, Francia, Colombia y Uruguay. En Argentina se supieron ver de procedencia francesa, como es el caso de este ejemplar, o de procedencia uruguaya. El auto que les estamos mostrando es una versión Authentic Pack Plus con techo corredizo, y su dueño, realmente amante de la marca, del modelo, fue por los elementos que no ofrecía esa versión y fue en búsqueda de los accesorios que sí ofrecía la versión Privilege, que en Argentina prácticamente no se conoció. Nosotros viniendo para la grabación, era increíble la gente cómo se da vuelta a verlo, ya que si bien en la Argentina tuvo un paso de 9 años, hoy prácticamente están extinguidos y los que se pueden aún llegar a ver no están en este estado, pero ni por asomo. En lo que refiere al diseño, un auto que es de los que siempre mencionamos, pareciera que sentaron a 4 personas y le montaron una carrocería arriba como para darle la mayor comodidad posible. Recordemos que en Europa, al momento de la presentación, todos hablaban que había llegado el heredero del Renault 4, es decir, un auto tan emblemático y querido en Francia, y al ver el Twingo le dio la remembranza de aquel modelo. El auto con sus 2 ventanillas muy grandes delanteras, los vidrios traseros pegados, eso que mencionamos anteriormente de tener una trompa tipo monovolumen, que era una línea recta, lo que era la bajada del Pilar A con el resto de la trompa, las tomas de aire, que algunos lo daban como novedad en el Peugeot 206, y no, Twingo las tuvo anteriormente, y hasta 3 en lugar de 2, un pequeño capot que le bastaba como para cubrir lo que era su planta motriz y su caja, la escobilla única de limpia parabrisas con pantógrafo que aseguraba un barrido óptimo sin necesidad de tener los 2 elementos como era costumbre, las ópticas de pequeño tamaño pero suficientes como para brindar un manejo seguro nocturno. Ya para esta época, el auto es año 2000, con el giro incorporado a la óptica. Recordemos los de inicio de producción, la primera tanda, tenían el giro separado de la óptica, las ópticas que se habían renovado para la mitad de vida de lo que era la primera generación del Twingo. Capó, como dijimos, pequeño, con el rombo ya que se usaba en la época, el paragolpe de un diseño muy logrado, no por ser el auto más austero de la gama Renault por aquellos años, se privaba de tener su cuota de diseño. El paragolpe con una entrada de aire en la parte baja, en la parte superior, en el área no pintado, zona de contacto, los faros auxiliares, el área del gancho de remolque, bien, como que muchas de las cosas que ofrecía el auto eran más de segmentos superiores que de un segmento inicial. Un largo de 3,43 m, ancho 1,63 m, alto 1,42 m, con un peso de 790 kilos. Ya yéndonos al lateral, se puede ver los espejos retrovisores de buen tamaño, de buena visión, con el agregado también novedoso como era que la antena no fuera ubicada en el techo o en el parabrisas como solía ocurrir hasta ese momento, sino que de la mano del soporte que la fijaba al Pilar A es que iba a ir la antena también. Cuotas de diseño extra que hacían valorizar más aún lo que era un auto chico. Ventanilla completamente limpia, sin ventilete, cintura baja, uno va sentado y va cómodo, va bien apoyado, bien sentado, muy luminoso adentro, el área vidriada era realmente importante. Manija carecía, tenía el sistema como también ofrecía el Fiat Uno, es decir, solo un gatillo que quedaba visible sobre una cavidad del guardabarro trasero, solo el tambor de la llave quedaba a la vista, los detalles en colores, dependiendo el año y la versión, pestillo, teclas podían cambiar de color, en este caso verde manzana,
techo corredizo. La mayoría de los Twingo que se comercializaron en el país carecieron de este accesorio. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de 13 pulgadas en aleación liviana con tacita central, como vemos, de versión Privilege, un plus que le agregó su dueño, neumático 165-70-13. El Twingo disponía de discos delanteros, traseros a tambor con válvula antibloqueo y según catálogos de fábrica también ofrecía sistema ABS, lo que no sabemos si era para nuestro mercado o para otros países. Y nos resta decirles lo que es las suspensiones: delantera independiente tipo McPherson con triángulo inferior de efecto antipercusión, y el trasero, eje flexible, forma de H y combinación de muelles más amortiguadores hidráulicos. Como dijimos al comienzo, los ejes bien pegados al perímetro del auto, bien pegado a la trompa, bien pegado a la cola, favoreciendo un 100% lo que era la habitabilidad del auto, no tener pasarruedas que invadieran todo lo que era el habitáculo, con un habitáculo que podía estar planteándole lucha hasta un segmento D por los metros cúbicos, por la capacidad que tenía el Twingo en la parte interior. En lo que refiere al tanque de combustible, al mismo se accedía mediante la compuerta externa sin llave y la segunda sí con llave, 40 litros, pero al que le parece poca cantidad de combustible, recordemos que a velocidades moderadas en ruta el auto podía llegar a tener un consumo de 5 litros cada 100 kilómetros, lo que habla de una autonomía más que buena como para poder andar sin ningún sobresalto. Llegamos a la vista posterior del Twingo. No desentonaba una cola abrupta tipo hatch, pero que realmente por su altura y su diseño empatizaba muy bien con el resto de lo que era la línea del auto. Luneta, como se puede ver, térmica con lavaluneta, tercera luz de stop en la parte superior, lo que es la parte baja de la tercera puerta, insignias, Renault, Twingo bien sencillito, con la serigrafía típica de Twingo, una letra simpática, linda. Lo que son los plafones de iluminación. Los plafones, aún pareciendo pequeños, la luz era más que satisfactoria. Las posibilidades tenían un sector, posición, stop, giro, baliza, marcha atrás y hasta rompeniebla, en un plafón de mucha calidad con la burbuja en la parte superior, luz de patente en la parte central, en el área no pintada. Y ya yéndonos para abajo, un estilo de paragolpe como el delantero, con el sector con la cavidad para poder remolcar o ser remolcado. Y ya por debajo el caño de escape, que como se llega a ver es el original de fábrica aún. Después la apertura del portón se hacía mediante el botón. La patente no estaba expuesta ya que quedaba por sobre lo que era la línea del paragolpes. Su dueño está en todos los detalles. Estos son bolsos Boutique Renault que se encargó de comprarlos para usarlo junto con el auto y tener todo lo que es la gama Renault Sport o Boutique Renault. El bajo luneta, que tenía este sistema de fijación que podía ser fijo así, de esta forma, pero que uno bajando la tercera puerta seguía cumpliendo la función, ya que impedía que se viera lo que uno llevaba en la parte interior del baúl, o si no, se podía colocar normalmente sobre los laterales y que quede colgante mediante las soguitas clásicas con lo que venía dotado. Un embellecedor que era el encargado de que no se viera todo lo que era el motor de la baluneta, los rollos de los cinturones de seguridad traseros grises y la posibilidad de rebatir el respaldo del asiento trasero 50 y 50. Eso era muy bueno para un auto de estas características, ya que por el volumen de su interior y la posibilidad de rebatir los asientos era
más que un utilitario, ya que el ancho y el alto que tenía el auto y la boca de carga lo transformaba en un utilitario sin ningún tipo de inconvenientes. Las balizas hasta comparten el tono de lo que es el color de las perillas y pestillos, cosa muy del Twingo, cosa de también una persona muy detallista como es el dueño del auto. Después, el baúl completamente cubierto, en el área de carga y los respaldos, la parte posterior del respaldo trasero en alfombra, la del piso quizás más compacta que la parte trasera del respaldo, y después en plástico rígido, pero que realmente está muy bien, ya que era muy normal ver en auto del segmento A baúles desprovistos de todo tipo de revestimiento, es decir, que quedaba la chapa expuesta, y acá, como vemos, no se llegaba a ver lo que era en la parte media hacia abajo el color del auto estando dentro del mismo. Como les decíamos, la posibilidad de, más allá de rebatir 50 y 50 el respaldo del asiento trasero, la posibilidad de tener una corredera sobre lo que era el cojín del asiento trasero, que podía variar la capacidad de carga del baúl o tirándolo todo hacia adelante, lo que hablábamos de que quede un piso plano y transformarlo prácticamente una camioneta, ya que el espacio del Twingo era superior al de muchos utilitarios, si se quiere. Y quedando el piso del asiento trasero en chapa, no había riesgos que se dañara por alguna carga que uno podía llegar a llevar junto a los laterales, que ahí es cuando el plástico duro también cobraba importancia, no corriendo riesgo como si se tratara de una tela o una pana terciopelada. Si en caso que nos quedáramos cortos de espacio, aún así rebatiendo el asiento trasero y todo, acá su dueño, muy previsor, es que fue por otro de los elementos que ofrecía la boutique de Renault, como eran los portaesquí o portaequipajes, pero específicos para el auto. Se llega a leer sobre los soportes laterales, el número de pieza, el modelo Twingo y la capacidad en kilos que estaba en condiciones de soportar cada barral. No hay ningún accesorio comprado en Warnes. Esto está sometido a un ojo riguroso y a un catálogo de fábrica que ofrecía las posibilidades alternativas de seguir equipando el Twingo una vez retirado el concesionario. En el caso de la rueda de auxilio, no sigue el mandamiento del auto francés, que en general iba montado en un canasto por debajo de la línea del piso del baúl, sino que tenía una cavidad en el piso del mismo desde el interior del auto, llanta de chapa, en este caso con un auxilio 145-80-13, no a la misma medida que las titulares, y lo que era la dotación de herramientas y crique por debajo de la rueda, sacando esta mariposa. En el caso que el viaje se hiciera extenso y el cansancio se hiciera notorio, otra de las posibilidades que daba Twingo era transformar su interior en una cómoda cama de 2 plazas. Fíjense cómo, tirando las butacas hacia adelante y el asiento trasero hacia atrás, es como los respaldos iban a amalgamar uno con otro sobre lo que era el cojín trasero y los respaldos delanteros, y transformarse en lo que era un interior que no ofrecían autos más grandes. Es algo que no nos vamos a cansar de repetir, ya que justamente la virtud del auto era esta, que no ofrecía ningún otro auto del segmento o de segmentos superiores. Fíjense el espacio que toma la parte interior, queda un cojín plano y solamente los respaldos traseros quedan levemente hacia arriba, pero se puede lograr una posición de descanso casi ideal. Llegamos al vanomotor del Twingo. Como dijimos, motor 4 cilindros, 1200 centímetros cúbicos, inyección multipunto, que había sido un paso adelante a lo que era su motor anterior,
el básico y rendidor Cleon Fonte, varillero, pero que sin duda es un auto tan vanguardista como el Twingo, se merecía un motor también vanguardista y así fue. Ya a partir del 98 se empezaba a ofrecer con esta motorización. Espacio, como ven, no sobra, pero era lo suficiente como para llevar todos los elementos necesarios y a la hora de requerir un servicio, alguna intervención, sí, lo recomendable era que caiga en manos adecuadas y es así que, como se ve, lo que es los bidones o reservorios de líquido para el lavaparabrisas, el líquido refrigerante, caja de fusibles, batería, la batería aún como la que traía original de fábrica. Después, como dijimos, al abrir el capot queda el área de entrada de aire para el radiador, todo lo que es compresor de aire acondicionado, arranque, está a la vista, las entradas de aire que derivaban en este encausador, todo lo que es torretas de suspensión sí quedaban de este lado bajo este obturador, motor transversal, la caja al lado, tracción delantera, de la mejor posibilidad de diseño que podía tener un auto pequeño. Estamos frente a un 1149 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 58 caballos a 5250 RPM, con un par motor de 93 Nm a 2500 RPM, árbol de levas a la cabeza con comando por correa, 8 válvulas, inyección electrónica con una relación de compresión de 9,6 a 1. Su consumo, unos 7 litros y medio cada 100 kilómetros en ciudad, y 5,1 litros cada 100 kilómetros en ruta. Una de sus principales virtudes era justamente el consumo. Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, 13,7 segundos, y la velocidad final, 151 kilómetros por hora, que creemos una velocidad adecuada para este tipo de auto. Y otro elemento que también no era dotación de fábrica, sino que se lo agregó de la versión superior, como es el filtro fonoabsorbente, algo que parece menor, pero que sí Renault se encarga de ofrecerlo en las versiones de mayor valor. Bueno, llegamos al ítem más lindo, dentro de lo lindo que es el auto, como es el interior del Twingo. Instrumental digital en el área central, uno al ponerlo en contacto ya tenía los datos iniciales. Recordemos que hasta los años 90 fue el primer auto en tener instrumental digital, el Twingo. En lo que es por detrás de la línea del volante, todo lo que son indicadores luminosos, como es el cinturón de seguridad sin colocar, advertencia de presión de aceite, de alternador y el check del airbag. Después, en la parte central, las 4 salidas clásicas de aire acondicionado y calefacción, baliza en la parte posterior de las toberas, por debajo las 3 rueditas, un selector de temperatura de aire, por donde queríamos que direccione la salida del aire y el forzador tanto del recirculador como de la ventilación. Cenicero, encendedor, el estéreo, en este caso con CD. Vale recordar que para nuestro mercado el Twingo se comercializaba con pasacassette, con el frente inferior detachable, y su dueño consiguió el de la versión Privilege, que es el mismo color el frente que el resto de la plancha y tiene CD. Después monedero, la cofia de la palanca de cambios, la selectora impecable, el comando de cambios lindo, largo pero muy preciso, no dejando dudas de que el cambio entró, y el gatillo para colocar la marcha atrás. Doble airbag, el comando satelital o remoto del equipo de audio, que también se lo agregó, todo lo que es el comando de limpia parabrisas, lava luneta, en la leva del lado derecho del conductor, y todo lo que es luces, sumada la bocina,
también en todo lo que es en la llave multifunción del lado izquierdo. Quedan 2 llaves, una de las luces rompeniebla o faros auxiliares y el de la luneta térmica. El equipamiento del auto sin dudas es el equipamiento de un segmento superior, sumado el tablero digital, que era algo que se venía en su momento resistido, pero luego ya lo adoptaron casi todas las marcas. La alarma, como ven, tiene colocada una, pero es equipamiento original Renault. El accesorio que uno puede llegar a ver que tiene agregado es propio de la marca. Mucha calidad, no por nada el auto se ve con el porte que se ve. Después, ya yéndonos hacia arriba, los parasoles aún con los calcos de advertencia del fabricante, del lado izquierdo con espejo de cortesía también, luz interior que se podía activar desde el mismo plafón o con la apertura de las puertas, y el receptor infrarrojo de la llave que funciona perfectamente bien. Segundo parasol también con espejo de cortesía sin tapa, el techo completamente tapizado en una placa enteriza felpada y las 3 agarraderas solamente carecía la del lado del conductor, como es normal en todos los autos. Cinturones de seguridad inerciales, color gris, y las butacas que eran butacas que podían equipar, si se quiere, a un auto más grande, cómodas, mullidas, bien tapizadas, linda calidad percibida. De más está decir, fíjense, los cubrealfombra aún conservan la bolsa, las alfombras de felpa están como el primer día. Entre medio de las butacas, comando de freno de mano, las hebillas de los cinturones de seguridad, el tema de los manuales con que era entregado el auto, bueno, esta no es la excepción. Red de servicios al cliente, manual de utilización del Twingo, garantía, la llave, fíjense, la misma llave, sistema de audio, en este caso las 2 variables, el pasacassette que aquí está, que se le retiró para colocar el de CD que figura en catálogo también. Y después el resto de folletería, taller de carrocería, pintura del concesionario Centro Automotores, el manual con la tarjeta respectiva del autoestéreo Philips con que fue dotado de fábrica y la carterita de Renault. Y después, ya en la otra, todo lo inherente con lo que fue la documentación al momento de la compra, factura de compra de 0 kilómetros, certificados de importación, el auto recordemos que es versión francesa, y toda la bitácora o todas las anotaciones recordando cambios de aceite y servicios realizados ya una vez finalizado el periodo de garantía. Realmente increíble. En lo que refiere al techo, un sistema bien cómodo, de fácil accionamiento. Uno moviendo la leva realmente podía traerlo sin ningún problema, de rápido cierre, quedaba trabado de manera segura y estando cerrado acompañaba con lo que era la estética del resto del tapizado del techo. Para abrir de la misma forma, quedando abierto con los pliegues que le daba un look realmente muy lindo al auto. En lo que refiere a las plazas traseras, los que les tocaría viajar en la parte de atrás solo se podrían quejar de la imposibilidad de no poder abrir los vidrios traseros aunque sea en la posición de compás, pero como dijimos, al tratarse de una versión equipada con aire acondicionado, eso se suplía bien y podía viajar de manera placentera cualquier persona hasta de 1,80 m sin ningún inconveniente, ya que el techo, como se llega a ver, mantiene la misma altura y por el tipo de diseño del interior, al ser cuadrado, bien de ángulos rectos los costados, es que 2 personas iban a poder viajar sin ningún problema, aún siendo alto
el conductor o su acompañante. De los puntos que más se puede resaltar del Twingo, la habitabilidad interior. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Esperando que el Twingo haya sido de su agrado, nos despedimos hasta nuestra próxima edición en 7 días, pero no sin antes solicitarles, como es costumbre, que se sigan suscribiendo, nos sigan recomendando, nos sigan dando like a todo nuestro material, como para de esa manera poder seguir creciendo dentro de la plataforma y seguir generando el material que tanto les gusta. Hasta la próxima.